Decíamos que el Dios de toda gloria nos ha bendecido a nosotros también y nos ha dado a nosotros oportunidades, pero también regalos. Y la oportunidad, decíamos que es un espacio que Dios da para que los hombres puedan aprovecharla y ponerse a cuenta con Él, resolver sus problemas. O sea, la oportunidad es para aprovecharla y el regalo es para recibirlo. Ahora, el regalo es una gracia, porque es algo que a nosotros no nos está costando nada y que salió del corazón de otra persona. Así que cuando nos dan un regalo, de verdad que eso nos llena de alegría, nos llena de gozo y es algo que valoramos y apreciamos mucho. Habemos personas, yo no sé si todos son así, que cuidamos más lo que nos regalan que lo que compramos. Bueno, al menos yo soy así. Es bueno los regalos y Dios también a nosotros nos ha dado no solamente una gran oportunidad, sino que nos ha dado un gran regalo a cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que Dios, único hijo, o sea, cuando dice que lo dio, es un regalo que ha dado a la humanidad, un regalo para resolver los problemas de la humanidad. Ahora, esos problemas nos tenían en enemistad contra Dios, esos problemas nos tenían bajo un manto de juicio y condenación, pero cuando Dios decide enviar a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, allí nos está dando un regalo enorme. Ese es el regalo de Dios para la humanidad. Estuvimos hablando en el libro de Romanos, el capítulo 3, el versículo 3, y el tema que venimos desarrollando es el regalo y la oportunidad. Y dijimos, vamos a partir primero de la oportunidad. Y la oportunidad la tenemos aquí cuando Dios nos permite acercarnos a Él por medio de Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 21 al versículo 31. Fue la prédica pasada, solamente estoy recordando. Entonces, dice la Biblia que hay una redención que es por medio de Jesucristo. Pero para que haya una redención tuvo que haber una propiciación, o sea, Cristo se presentó a sí mismo y llevó su sangre ante el Dios Todopoderoso y la presentó en propiciación por nuestros pecados y así Él paga la deuda de nosotros que teníamos para con Dios. El deudor debe pagar. ¿Cuántos dicen amén? Y la deuda de nosotros se llamaba ¿cómo? Siempre se ha llamado pecado. Y la Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte, o sea, el merecido por la deuda que tenemos. Mas, sin embargo, podemos observar cómo Cristo resuelve este problema que tenemos para con el Padre a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Así que todo es por medio de Jesucristo, pero hay algo importante que debemos resaltar y es la palabra fe. Amén. Es la palabra fe, porque aquí dice la justicia de Dios por medio de la fe en el versículo 22 en Jesucristo. O sea, cuando nosotros creemos que es la oportunidad, decíamos que esta es la oportunidad, cuando nosotros creemos en Dios, le creemos a Dios, la fe mueve montañas, la fe agrada a Dios. Y cuando nosotros creemos, estamos aprovechando la oportunidad que Dios nos brinda de creer para que resolvamos nuestros problemas con la fe. Ahora, el problema grave se resuelve con fe, pero puesta en Jesús, y Jesús, por nosotros creer en Él, paga nuestra deuda delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso es tan importante creer. Y el pasaje que desarrollamos habla de muchas cosas, pero realmente todo lo encierra en la fe. Y dice que Dios pasó por alto nuestros pecados pasados, pero no fue simplemente porque Él quiso. Pasó por alto, dejó pasar, perdonó nuestros pecados pensando en lo que Jesús haría por nosotros. O sea que aún Jesús no había muerto y ya Dios estaba perdonándonos por lo que Jesús haría. Por eso dice Isaías, antes de que Cristo muriera, Él herido fue por nuestras rebeliones. Todavía no había muerto y ya se hablaba ya de que lo que Cristo haría en el futuro cubriría a las personas. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos curados. Pero hay algo importante. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, eso es vergonzoso. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y aún Cristo ni siquiera había nacido,
pero ya esto se hablaba en el Antiguo Testamento. Por eso el versículo 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, la cual fue anunciada en la ley y anunciada por los profetas. Se refiere a Jesús, se refiere a Cristo, el que vendría un día y sería la justicia de Dios entre nosotros. Y quiero resaltar algo importante porque no voy a predicar todo el pasaje. Dice que todo esto lo hizo Jesús, versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Póngale bien cuidado, todo lo hizo Dios, envió a Jesús, Él vino a este mundo y dice que todo fue con un propósito, para justificar a los que son de la fe en Jesús. O sea, todos los que creen en Jesús, todos los que le han creído al Señor serán justificados por la fe. El problema es gravísimo, decíamos la semana pasada, nuestro problema no se arregla chasqueando los dedos. El problema del pecado es gravísimo, el problema que tenemos para con Dios es gravísimo. Dice la Biblia que hay una condenación, hay una paga, también hay maldiciones, hay ruina, hay separación de Dios. No voy a decir que el hombre se va a separar, el hombre está separado de Dios desde su nacimiento por causa del pecado, separado de Dios. Así que hay un problema que arreglar con Dios, tenemos que resolverlo. La Biblia nos habla de un Dios de amor, pero nos habla de un Dios de ira. Y cuando presenta al Dios de ira, dice que su ira está encendida y declarada ya sobre los hijos de desobediencia. Y ahí no hay lindura, ahí hay terror. Y su carácter es firme. Pero al enviar a Jesús, su ira continúa. Tan real que su ira se manifestó y se descargó sobre Jesús. No vamos a pensar que es que Jesús vino y apaciguó la ira de Dios. La ira de Dios cayó sobre Jesús, al punto que él dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dice Isaías que él fue herido por nuestras rebeliones. La ira cayó en él. Molido por nuestros pecados, Dios lo ajustició a él. Todos nosotros nos apartamos como ovejas y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, y la paga del pecado es muerte, y tuvo que morir por nuestros pecados. Por eso todos los que son de la fe de Jesús, dice aquí, serán justificados, porque Cristo pagó por ellos. En sí no fue que se apaciguó la ira de Dios, Dios ya descargó su ira y Jesús recibió el castigo, dice la Biblia. Ahora Jesús le dice: Padre, en justicia, ya los creyentes no deben nada porque yo pagué por ellos. Ellos son declarados libres de sus culpas porque ya yo pagué. O sea, es legal, no es que porque es el Padre y el Hijo y ahí hay un cuchicuchi y se arreglan entre ellos. No, las cosas no funcionan así para con Dios. Jesús con autoridad le dice al Padre: yo ya pagué por ellos. Mire, le tocó presentar su propia sangre ante el Padre y decirle: mire, este es para arreglar el problema que se tiene con la humanidad. Yo sé que tú no los vas a perdonar, pero a través de este sacrificio ellos serán perdonados porque estoy pagando. Por eso es que los que son de la fe de Jesús serán justificados. Por eso es que vale la pena caminar con el Señor, mantener nuestra confianza. Ahora, resulta que la justificación todos la necesitamos, diga, todos la necesitamos. Algunos dirán: no, es que hay otros más pecadores que otros y otros más que yo. De todas maneras, humanamente parece que sí hay unos más pecadores que otros. Pero ante Dios todos somos pecadores. Y si Él tiene que mandar un juicio, el que pecó más y el que pecó menos igual serán condenados. Y el infierno recibe a pecadores extremos, a pecadores medianos, ordinarios, extraordinarios. Allá están todos y otros irán allá. O sea, todos necesitamos la justificación. Pero dice aquí que la justificación es por medio de Jesucristo, ya que Él fue la propiciación por nuestros pecados. Esta palabra nos enseña a amar a Jesús. Aquí en realidad el héroe en este pasaje no está siendo el Dios que está sentado en el trono. Este pasaje más bien muestra que la ira de Dios y su justicia estaban para ejecutarse sobre nosotros. Aquí el héroe viene siendo Jesucristo, que fue y resolvió ese problema que tenemos para con Dios, con su vida.
Y habiendo hecho esto, ya la ira de Dios no está sobre los creyentes, sobre la humanidad, ya que Jesús murió por los pecados del mundo entero. Pero resulta que Jesús también se convierte en una oportunidad. Aquí habla que pasó por alto los pecados, ¿cuáles? Los presentes, los futuros o los pasados. Eso hay que dejarlo claro. ¿Cuáles fueron los pecados que dicen que Dios pasó por alto? Los pecados pasados. O sea, toda la deuda que se tenía y lo que habíamos cometido para con Dios era lo que traía el fin del mundo, fueron perdonados. Pero recuerden que después de la muerte de Cristo hay un nuevo pacto, hay un nuevo tiempo. La deuda pasada, ¿qué pasó con ella? Fue cancelada. Pero yo les pregunto, ¿hay una deuda presente, sí o no? Allí dice que los pecados pasados. Y la Biblia cuando habla claro. Nosotros hoy no estaríamos en la existencia si Cristo no paga, porque cuando Cristo fue crucificado, ahí era el fin de la humanidad, porque ese era el juicio de Dios para la humanidad. Y como la paga del pecado es muerte, ¿qué pasaría con todos los seres humanos? Pues morirían como cuando el diluvio, todos murieron a diferencia del justo Noé. Pues cuando Cristo murió es el representante de la humanidad, y la muerte de Cristo significa la muerte también de la humanidad. Gracias a Dios por Jesucristo. Si Él no muere, nosotros no estaríamos aquí hoy para contarlo. Y por la muerte de Cristo, la deuda fue cancelada. Fue cancelada. Gloria a Dios hasta allí. Pero ¿a usted le gusta la frase borrón y cuenta nueva? Tiene algo de bueno y algo complicado. Porque cuenta nueva también se puede convertir en una deuda. Pero de Cristo para acá también se resuelve el problema del pecado, pero a través de la misma persona Jesucristo, con lo que Él hizo en la cruz. Su sacrificio cubre hacia el pasado y cubre hacia el futuro, pero solo quedan cubiertos los que son de la fe de Jesús, dice allí. Así que aquel, aunque Cristo haya muerto por los pecados, aquel que no se arrepienta no alcanzará el perdón. Pero ya hay algo hecho. Sin la muerte de Cristo, con arrepentimiento o sin arrepentimiento, era imposible alcanzar el perdón, porque estaba el decreto: la paga del pecado es muerte. La paga ya el decreto estaba. Estoy arrepentido, pero el pecado continúa en mí. Necesitaba ser quitado de mi vida. Y ese dice la Biblia que ya no se resolvía con la sangre de toros y de ovejas. Ya no. Por eso es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, el Señor puede quitar el pecado de todos nosotros, pero hay un problema. Si Él quita nuestros pecados y no estamos arrepentidos, hoy los quita y hoy mismo nos estamos contaminando. Por eso los pecados son retirados solo de aquel o aquella que se arrepiente y cree en Jesús y se convierte. A ellos les son quitados sus pecados. Ya fuimos perdonados de los pecados pasados, la vida continuó. Pero solo es perdonado hoy de sus propios pecados aquel que es de la fe de Jesús. Así que venir a la iglesia es mucho más de decir que fui a un culto. Aquí venimos a tener un encuentro con Dios, una administración con Dios por medio de la palabra. Aquí vinimos a la iglesia y sabemos que entramos por esa puerta, pero estamos en una atmósfera superior, mayor. Y es que estamos en la presencia de Dios, estamos siendo ministrados por el reino de Dios, por la palabra de Dios. Esto es un asunto espiritual que trasciende más allá de lo físico. Y ahí está la bendición, ahí es donde Dios se glorifica. Por eso tenemos vidas transformadas, que aparentemente vinieron a una iglesia, pero la iglesia no fue la que lo cambió, fue un encuentro con Dios por medio de su palabra. Por eso hay gente que viene a la iglesia y no es transformada porque no tienen un encuentro con Dios. Hay que tener un encuentro con Dios, y cuando usted recibe la palabra, cuando usted acepta la palabra, le cree a la palabra, allí tiene ese encuentro sobrenatural con el Señor. Recuerden lo que el Señor dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Ahí hay un encuentro con Dios cuando dejamos que la palabra obre en nuestra vida. Allí suceden cosas poderosas que nos destacan los unos de los otros, dependiendo cómo nosotros recibamos la administración del Señor. Y como se trata de la fe, he dicho que la fe es una ¿qué? Oportunidad. Una oportunidad. La muerte de Cristo se convierte en dos cosas: en regalo y oportunidad. ¿Por qué oportunidad? Porque habiendo Él muerto, dejó el camino abierto para que nos acerquemos confiadamente y resolvamos nuestros problemas. Regalo es porque lo que Él hizo cuesta mucho y lo hizo gratuitamente.
y nos dio el regalo y a la vez la oportunidad. Ambos hay que recibirlo, tanto el regalo como la oportunidad. Diga, Señor, recibo el regalo y también la oportunidad. Y hay que tomarla de manera personal, amados hermanos. Hermanos, el mundo está cambiando. La vida se va. Mire su foto de hace 10 años y mírese ahora. Y en 20 años, si Dios le ha dado la vida, quiero que se vuelva a mirar. Y si la muerte no llega instantánea, lentamente se va acercando con los años. Aunque tengamos vida por dentro, el cuerpo nos abandona. Él no se preserva mucho. Lo que le quiero decir con esto es que usted no tiene una eternidad para resolver los problemas con Dios. O por la A o por la B esto terminará. Así que el tiempo hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Esto es asombroso. Hay que aprovecharlo. Después de establecer que todo es por la fe, entonces el versículo 27, donde pues está la jactancia, queda excluida, o sea, de los judíos se refiere aquí. ¿Por cuál ley? ¿Por las de las obras? No, sino por las de la fe. Concluimos pues que el hombre justificado, ¿por qué? Por la fe, sin las obras de la ley. El hombre, concluimos pues, y es una conclusión, mire, del apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo. Dice, concluimos pues, y no según él, sino por lo que dice la palabra y por lo que ha sucedido. Concluimos pues que el hombre es justificado, o sea, declarado libre de sus culpas, no por las obras, sino por su fe. Debemos creer. Hay que darle importancia a la fe. O sea, hay que meditar en este tema de la fe y hay que darnos la oportunidad, amados hermanos, de creer también. De creer. Y cuando digo darnos la oportunidad es porque a veces ya nos enfocamos en cosas y olvidamos otras, pero debemos de darle esta oportunidad a nuestra vida de creer en lo que la Biblia dice y experimentar esa vida y esta bendición del Señor. Debemos de darnos la oportunidad. Gloria a Dios. Yo me la di. Gracias le doy a Dios que aproveché la que Él me dio, pero yo también me di la oportunidad de creer, de acercarme, de escuchar, de involucrarme, de caminar. Y ahora, qué feliz estoy de haberme dado yo mismo también esa oportunidad. A veces nos las negamos nosotros mismos, nos endurecemos, decimos que no, rehusamos creer, decimos después, no nos damos la oportunidad y dejamos pasar la bendición. ¿Cuándo la palabra de Dios dejó de ser un entretenimiento para ti? ¿En qué momento el culto, la predicación dejó de ser entretenimiento y rutina? En el momento que creemos. Porque aquí dice, concluimos pues, que el hombre justificado, o sea, el poder se manifiesta, el poder lo toca, la gracia lo visita cuando cree y no por las obras. Muchos obran. ¿Qué es una obra? Venir a la iglesia. Eso es una obra, está obrando. Pero muchos se aseguran de llegar hasta aquí porque su meta era esa. Pero oyendo, no oyen, y viendo, no ven, porque vienen con el corazón duro y no quieren creer, simplemente cumplir. Pero aquí se manifiesta el poder transformador cuando creemos. Así que la obra que hacemos no tiene sentido si no creemos. Debemos creer. Y sin importar qué oportunidad aprovechemos, si la aprovechamos con fe, veremos la gloria de Dios. Veremos la gloria de Dios. Porque es por medio de la fe. Diga, ¿somos justificados? ¿Qué significa declarar libre al culpable? Por la fe. ¿Sí ve? O sea que usted puede ser el pecador más grande del planeta y usted puede considerarse la persona más contaminada del mundo porque cada uno conoce la vida que ha llevado, pero por la fe en Jesús, el que ya pagó por su pecado, dice que usted es declarado libre de culpas. No serán las muchas obras, los muchos sacrificios los que van a agradar a Dios y hará que seamos aceptos, no. Es el sacrificio de Jesús que nos ha declarado libre a nosotros ya que Él pagó por nosotros. Pero para que esto funcione debemos de creer en Jesús y así nos cubre la propiciación por nuestros pecados. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, amados hermanos, y hoy vamos a concluir este tema abordando la segunda parte, el regalo. Ahora miremos el regalo.
de Romanos. Resultados de la justificación, ¿no les parece bonito? Los resultados. La Biblia es tan completa que nos muestra el problema, nos muestra la solución y nos da los resultados. Justificados pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, diga firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, ¿qué dice la Biblia? Y no solo esto, pero dejémoslo hasta allí porque ahorita lo vamos a leer. Mira hasta dónde abarca esto. El regalo que Dios nos da es el perdón de nuestros pecados por medio de Jesucristo. El regalo que Dios nos da es el perdón. Y cuando nos perdona los pecados, se abren puertas. Porque hay una barrera, presta atención, dice Isaías, entre Dios y nosotros. Y no es la ira de Dios, es el pecado. Así que el pecado tiene dos problemas. Uno, la paga de él es muerte. Dos, colocan una barrera, una división entre Dios y nosotros. Ahí está. Así que por causa del pecado el hombre morirá y de ñapa no se puede acercar a Dios. Lo que significa que además de estar bajo una maldición, una sentencia de condenación, lo pone en enemistad contra Dios. El problema del pecado. Yo creo que no deberíamos sentirnos orgullosos de decir, todos somos pecadores. Reconociéndolo en arrepentimiento para aceptar la gracia de Dios vale la pena. Pero decirlo solo por la jactancia, es que todos somos pecadores, eso no es un orgullo. Eso no es un orgullo. Eso es vergonzoso, diga, eso es vergonzoso. Porque Dios no creó a un pecador. Dios hizo a un hombre sin pecado. Y la maldad lo llevó a convertirse en un pecador. Así que el pecador no es un orgullo para Dios. El enemigo de Dios es el mal y el pecado. Y si en nosotros hay maldad y hay pecado, eso nos convierte en enemigos de Dios. Pero Él es tan bueno que resuelve esa enemistad por medio de Jesucristo. Esto desmiente entonces el dicho de que todos somos hijos de Dios. Hijo de Dios es aquel que ya tiene las características para ser un hijo de Dios. Ni lo intente ni lo piense del dejar de ser cristiano. ¿Usted qué piensa en dejar de ser de Cristo y se constituye en enemigo de Dios? Porque dice la Biblia que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Así que es tan fácil dejar de ser cristiano, es tan fácil dejar de congregarnos, es tan fácil dejar de leer la Biblia, es tan fácil renunciar a la fe sin tener en cuenta las consecuencias de esas decisiones. Muchos dejan de congregarse, muchos dejan de leer la Biblia, otros dejan de ser cristianos, se mueren espiritualmente, otros se apartan y viven impíamente como el hijo pródigo. Pero su mente allí los engaña diciendo, bueno, yo no voy a la iglesia, pues yo no volví a leer la Biblia, yo no volví a orar, pero es que mi Diosito sabe que yo lo quiero mucho. ¿Sí? ¿Ah, sí? Mire el engaño y la mentira. Y papito Dios me quiere mucho, aunque nadie me quiera, yo sé que Él me ama, no te engañes. Por amor envía a su Hijo, pero Dios no ama la condición en que decidimos vivir abandonando su reino. Y dicen que van felices con Dios cuando van rumbo a la condenación en nombre de Dios. A veces no es fácil caminar en el Evangelio. No porque hayan problemas en el Evangelio es lindo. Es porque tenemos tantos problemas nosotros mismos que nos cuesta adaptarnos, acostumbrarnos y hacer cambios. El problema somos nosotros, diga, el problema somos nosotros. No el Evangelio, no el Evangelio. El Evangelio es puro y santo. Somos nosotros los difíciles y los complicados, como la bestia, ¿no? Que ella se ve linda, imponente, fuerte, pero vaya, móntela. Si no la doma, no la monta. Y hay animales que no se dejan domar nunca. Cuando usted cree que ya lo domó, le pega una mordida, eso si no lo patea. Amén. Y a veces nosotros tenemos problemas así. Pero en vez de reconocer que somos pecadores y que allí tenemos el problema y debemos arrepentirnos, culpamos a Dios, culpamos su presencia, culpamos la iglesia, culpamos el Evangelio. Amados hermanos,
hay que sacar todo eso de nuestra mente, de nuestra cabeza y entender esto, que cuando Dios dice que somos pecadores y la paga del pecado es muerte, dicen por ahí un adagio, no hay que jueque que ayude si Él ya lo decidió así. O tomamos la gracia que estableció para ser salvos o la condenación está al acecho de esas vidas. No sé por qué quedó escrito, pero allá en Juan dice, el que practica el pecado es del diablo. O sea, aunque digamos que yo soy de Dios y papito Dios dice, el que lo practica, o sea, el que no quiere ser perdonado, el que no acepta la gracia de Dios, el que no cree en Jesús, el que no se convierte y deja de practicar el pecado, ya tiene dueño, ya tiene dueño. Está bien que es difícil aceptarlo, pero escrito está y Dios no se equivoca. Otra frase que es complicada, no salió de los hombres, salió de la boca del Señor. Le dijo a muchos en su tiempo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y ustedes creen ser hijos de Dios porque dicen ser descendientes de Abraham. Pero Abraham no haría conmigo lo que ustedes quieren hacer, lo que denota que ustedes no son, o sea, espiritualmente descendientes de Abraham. Ustedes fueron engendrados por el mal y son hijos no de Dios, ni de Abraham, sino del diablo. Él se los dijo y ustedes lo han leído. Es complicado, pero gloria a Dios que salió de la boca del Señor y no de un predicador. Lo que muestra la posición de la humanidad para que no nos engañemos. Aunque tengamos 2 ojitos y 2 orejitas y cabellito y 2 piecitos y tengamos toda la anatomía humana, eso no nos convierte en hijos de Dios. Ese es el problema. Recuerden que hay una enemistad que hay que resolver. Ahora siéntase feliz desde el día que se convirtió a Jesús. Y si en alguna vez se arrepintió y se llenó de pereza y como que trató de echar para atrás, bueno, hoy sienta vergüenza y dice, Dios perdóname y gócese por estar aquí. Porque aunque le esté costando un poco, es lo único que nos queda, estar cerca del Señor. Es fácil ir allá afuera y quedarnos allá. ¿Es fácil o no? Nomás hay que decirlo y ya estamos fuera. Ni siquiera hay que batallar contra la carne, nada. Es el único espacio en donde no luchamos con la carne. Para volver atrás no se lucha con la carne, pero para acercarnos a Dios ahí sí tenemos un problema con ella. Por eso Pablo dice, pelea la buena batalla, pero dice de la fe, de la fe. Ahora, este versículo dice, ya fuimos justificados por la muerte de Cristo y por el nuevo pacto en su sangre. Versículo 1 al 2 lo muestra claro. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la fe. Ahora bien, el amor de Dios, vamos a mirar esta parte, el amor de Dios, la obra de Cristo y la justificación. El amor de Dios, la obra de Cristo y la justificación. Mire que no es una sola cosa, que a veces nosotros creemos que fue fácil esto, ¿no? Y cuando estudiamos la Biblia hay un proceso para el perdón del hombre, la reconciliación con Dios, recibir vida y ser salvo. Cuando uno no estudia la Biblia cree que ya lo dije, lo acepté y ya todo funcionó así. No, es un proceso. Por eso hay personas que llegan a la iglesia y nunca son transformados, porque creen que llegaron a algo mágico, que soplaron en el micrófono y ya quedaron libres. Mejor dicho, se resolvieron todos sus problemas y la Biblia nos está mostrando que no es con un soplo en el micrófono, no es con una imposición de mano. Ahí hay toda una vida, toda una construcción, todo un edificio que no tiene que ver ni con unción, ni con soplo, ni con imposición. Toda una estructura y Dios da todo ese paquete por medio de la fe. Y tenemos que recibir esto para ahora sí recibir el soplo, la imposición de mano y todas esas cosas. De lo contrario, nada de eso funciona. Nada de eso funciona. Diga, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones,
sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, esto es algo especial. El amor de Dios, algo que ya existe, algo que se puede impartir. El amor de Dios fue derramado. Mire, algo que se derrama es algo que se vacía en nuestros corazones. Por eso se sufre tanto cuando no se ve manifestación del amor de Dios en algunas vidas. Cuando usted no se quiere y no se siente querido, ¿sí me entendieron lo que dije allí? Cuando usted ni se quiere, ni se siente querido por nadie, usted está mal. Porque por más que le tengan bronca, alguien lo ama. Y el primero es Dios. Y si Dios nos ama, nos sentimos amados, aunque haya personas que no nos amen, uno se siente amado. ¿Sí sabes qué es sentirse amado? Se siente uno querido, no se siente solo, se siente uno con esperanza, se siente vivo, uno siente que hay futuro, uno puede respirar, puede reír, puede soñar, puede andar erguido. Y la gente puede notar que usted se ama y se siente amado. ¿Por quién? Bueno, averígüelo, pero el que se siente así lo manifiesta. Y aquí dice que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Cuando usted dice acercarse a Dios, pero usted siente que no lo aman, que no se ama, no se siente amado, no se siente querido, no, el problema no está en los demás ni en Dios, el problema está en usted. Algo tiene que hacer con su vida para que pueda recibir el amor de Dios y luego sentirse amado y dejar de culpar a los demás. ¿No es por el amor de Dios que llegamos a los pies de Jesús? Entonces, si nos vamos de la iglesia por falta de amor, entonces no vinimos a buscar a Dios. Aquí el que tiene poder para transformar y perdonar es el amor de Dios. Lo que quiero decir con todo esto es que ya hay algo hecho para el que se quiera acercar. Ya la mesa está tendida, pero es la mesa del Señor. Y aquí se nos invita a sentarnos en la mesa del Señor, no en la mesa del hermano. Y es ahí donde debemos comer, es ahí donde debemos alimentarnos, es ahí donde debemos nutrirnos, es allí donde debemos recibir vida, es a Él a quien debemos creerle, es al Señor. A veces nos equivocamos, ¿sí o no? A veces nos desenfocamos de las cosas donde deben estar, ¿cierto? No olviden, y por algo Dios permite que se recuerde todo esto, no olviden que ustedes fueron invitados a creer, fue en Jesús. No olviden que ustedes llegaron al Evangelio fue para sentarse en la mesa. No olviden que ustedes llegaron fue a buscar el perdón de sus pecados y llegaron para agradecerle a Dios porque Él es Dios y por todo lo que ha hecho por sus vidas. No olviden que ustedes vinieron a estudiar la Biblia y a perseverar en el Evangelio, a prepararse o para la muerte o para la venida de Jesucristo. No olvide que usted vino a ser sanado de su corazón y de su alma, no a través del hermano, sino a través de la palabra y de la obra del Espíritu Santo. No olviden, para que no terminemos desviados, desenfocados en el Evangelio. En todo lo que hemos predicado hoy, el hombre no ha hecho nada. Todo ha sido la justicia de Dios, la propiciación, Dios pasando por alto los pecados de la humanidad por su gracia, Dios dándonos a nosotros la justificación por medio de la fe a través de Jesús. Ahora incluyó al Espíritu Santo, el amor de Dios derramado en los corazones de los hombres por medio del Espíritu Santo. Aquí todo lo que se viene hablando no aparece el hombre ni nada de esas cosas. Y el hombre cuando aparece, aparece en problemas, en pecado, necesitando que sea justificado y que lo perdonen. Así aparece el hombre en estos pasajes. Así que aquí se trata del Señor, de la gloria de Dios. Diga al que está a su lado, abra los ojos. No le diga abra el ojo, sino abra los ojos. Ábralos para la gloria de Dios. Ábralo porque si Dios le habla hoy es porque quiere bendecir su vida, quiere bendecirnos, quiere que veamos y que seamos libres, libres de tantos errores y de tantas cosas que nos creamos que nos desenfocan del objetivo principal. El versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, está hablando en plural, ¿sí o no?
a su tiempo murió por los impíos. Ahí hay un punto. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué es un impío? Suena pollito, pero no es tan indefenso. ¿Qué es un impío? Pues hoy se dicen tantas frases: inconversos, mundanos, acá les llama impíos. O sea, personas que realmente han vivido en una vida de pecado y de abominación. Cuando aún éramos débiles, mire que Él se incluye. O sea que Él fue un impío. Amén. Y no se avergüenza al reconocer que fue un impío. ¿Por qué? Porque ya aceptó la gracia de Dios para ser salvo. Y yo le doy gracias a Dios porque esto no se negocia. Éramos débiles, o sea, no nos importaba Dios, no nos importaba la santidad, no nos importaba el amor, no nos importaba nada, sino nosotros y el pecado y lo que ya existía. Impíos. Estábamos listos para la condenación. Éramos una masa de combustible para arder en el infierno. Así estábamos, dice, pero Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió. En un momento propicio, cuando ya todo se estaba derrumbando, murió por nosotros. Nos dio una oportunidad y nos dio un regalo. Cuando el hombre entiende esto, no debería dejarse rogar, porque es un regalo y una gracia que Dios le está dando. Cuando el hombre entiende esto, debería tomarlo y hacer cambios importantes en su vida para la gloria de Dios. Y hay que dejar un montón de prejuicios que cargamos en la mente hacia Dios, que a veces decimos que Dios no me quiere, que Dios no me oye, que Dios, y a veces pecamos tanto contra Dios y le parece poco esto. Yo creo que cualquier cosa que hoy Dios no conteste, eso da igual. Lo importante ya lo hizo y lo resolvió. Esto. No es que le pedí a Dios comida y eso con dificultad conseguí una libra de arroz, oiga, pero la consiguió. Pero dígame usted con qué, cómo iba a conseguir el perdón de Dios, el perdón de sus pecados, cómo iba a conseguir escapar del infierno. Eso no se resuelve así nomás. Él lo resolvió cuando éramos débiles, cuando no estábamos en las capacidades. Hoy ya la tenemos porque nos acercamos y nos vamos fortaleciendo, pero cuando no estábamos en esa capacidad, a su tiempo murió por los impíos. Gloria a Dios por lo que Él hizo. Gloria a Dios por lo que Él hizo. Ya eso tiene que bastarte para toda la vida, lo que ya Él hizo. Ese es el regalo que yo necesito. El resto me lo voy arreglando por allí. El que no trabaje, que no coma, y bueno, y rebúsquese y todo, y haga las cosas bien, pórtese bien, sea amable, tema a Dios. Ahí se van dando las cosas, pero esto no lo hubiéramos logrado ni con buenos comportamientos, ni siendo amables. Ese es el regalo más grande y ya Dios nos los dio. Ya Él nos los dio. Y suma, verso 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué hermoso lo que hizo el Señor. Si alguien va a morir, podrá morir por uno. Y si decide morir por uno, morirá por el bueno. Y usted sabe que usted y yo lo haríamos. No es que nos la vamos ahora aquí de cristal y decir, no, yo moriría por el pecador. Usted sabe que usted no moriría por ningún delincuente. Amén. Si usted hace algo, lo hará por alguien que valga la pena. ¿O no es así? Lo hacemos así. Por alguien que se dice, nunca ha tenido problema, ayuda en la sociedad, es un hombre o una mujer buena, es una persona linda e impecable. Por ese haríamos algo, si tocara hacer algo. Amén. Dice, mas Dios muestra su amor, lo muestra, y sí lo muestra para que usted no diga que es que no le ama, en que siendo aún pecador, o sea, el malo,
Cristo murió por nosotros. ¿Murió o no murió? ¿Por quién murió? ¿O es que cuando Cristo murió ya la gente había dejado de pecar? Estaban en el auge del pecado. Y después de la muerte de Cristo, ¿será que dejamos de pecar? Pues vamos de mal en peor. Pero aún así Él murió sabiendo que esto sucedería. ¿Eso es amor o no es amor? No puede decir que no lo quiere, no puede decir que Dios no le ama, no puede decir que le tiene olvidado, no puede abominar de esa manera. Diga, Dios me ama. Ahora lo entiendo y me siento amado. O amada, pues también, ¿no? Esto es maravilloso. Hermanos, y aquí le doy la gloria a Dios. Siendo aún pecador, o sea, estando en la masa de pecado, estando entenebrecido, perteneciendo al reino de las tinieblas y no a Dios, aún así, Cristo murió por ellos para darles una oportunidad con Dios. Así que este mundo necesita salvación. El privilegio y la ventaja que tenemos, observe, hoy por causa de la justificación. Privilegio y ventaja. ¿Qué es un privilegio? Ayúdenme, por favor. ¿Qué es un privilegio? Algo que no tiene todo, algo que distingue, como bueno, sientes en la primera silla, sientes en aquella mesa especial, cosas así, ¿no? Un privilegio, algo exclusivo. ¿Y qué es una ventaja? Una cosa es el aventajado y otra cosa es una ventaja. ¿Pero qué es una ventaja? Algo que se lleva sobre otros. En el lenguaje humano, pues de nosotros. No estoy hablando en lenguaje bíblico. Esa es una ventaja. El privilegio y la ventaja. Versículo 9. Si siendo pecadores, si perteneciendo al reino de las tinieblas, estando enemistados con Dios, pasó por alto los pecados pasados, Cristo viene y muere, se presenta como propiciación, nos acerca a Dios por medio de su muerte, y aún estando nosotros sin justificar en pecado, aún así tuvimos tantos privilegios delante de Dios, sucedieron tantas cosas bellas. Observe ahora, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si estando enemistados con Dios y tantas cosas malas, sucedieron cosas tan buenas, cuanto más ahora que ya fuimos justificados. Esto no es para el mundo, esto es para los creyentes. Cosas buenas van a suceder a los hijos de Dios, dice allí. Y el problema es que a veces no lo creemos, estamos embotados, no lo sabemos. Pero dice, ¿cuánto más ahora que ya fuimos justificados por su sangre? Esa es la ventaja que tenemos sobre los que fuimos ayer y sobre los que no se quieren convertir. Ellos tienen la bendición de Dios. La gracia de Dios está sobre todo el que no se ha convertido para salvación, para que se arrepientan. Pero es que el que ya llegó y ya creyó y ya se arrepintió, diga, tiene una ventaja. La tiene. Y es que ya somos reconciliados y eso nos acerca más al privilegio con Dios. El versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. Esto hay que entenderlo. Si siendo enemigos fuimos reconciliados, ahora que ya somos reconciliados, no se quedará solo en una reconciliación, ahora seremos salvos. Una cosa es que se diga, bueno, ya no hay problema con usted, bueno, pero usted allá y yo acá. Ya no hay problema, podemos hablar incluso, pero eso no nos da un privilegio. Pero dice que ya tuvimos ese privilegio, ahora ya fuimos reconciliados, dice, ahora también seremos salvos. Salvos. Entonces, antes de ser salvos, primero hay que ser ¿cómo? Reconciliados. O sea, perdonados, aceptados, que ya no hayan cosas ahí entre Dios y nosotros, no haya barrera. Y cuando nos sintamos ya de verdad, según la Biblia, hijos de Dios, no según nuestra mente, porque la mente de todo el mundo le dice que son hijos de Dios. Pero la Biblia es la que dice quiénes son los hijos de Dios. Y cuando usted según la Biblia sienta que es un hijo de Dios y que el Espíritu de Dios da testimonio con usted de que usted es hijo de Dios, en ese momento usted está reconciliado y ahí se manifiesta la salvación y la vida eterna para el creyente. Hay un proceso en el mundo espiritual
para la salvación de un alma. Y muchos no se salvan es porque no soportan, no aguantan, no reciben el proceso. Y Dios no nos pide nada, solamente que creamos, y si creímos, empecemos a hacer cambios. Y ya somos justificados y reconciliados, perdonados y salvados. Pero el problema está en creer para hacer cambios y lograr el perdón. Ahí es donde está el problema de la humanidad. Personas que me han dicho, oiga, yo no tengo nada contra Dios, si no es que, yo no voy a la iglesia porque usted sabe, hermano, que uno tiene sus cosas, y eso es duro, o sea, se están refiriendo a ellos mismos, que tienen cosas que no quieren dejar. Otros dicen, yo voy a ir a la iglesia, pero primero tengo que cambiar. Oiga, ¿usted cree que van a cambiar primero y luego se van a acercar a Dios? Si cuando nos acercamos a Dios es que podemos cambiar. Pero algunos quieren llegar santos acá cuando el que santifica es Dios. Y jamás llegarán santos. Porque el pecado nos lleva cada día más a las tinieblas, a la separación con Dios. Gloria al Señor. Amados hermanos, una pregunta. ¿Quién vive? No se lo esperaban, ¿no? Él es el que vive por los siglos de los siglos. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la redención. Nos gloriamos. Así que con orgullo podemos decir que somos ¿qué? Salvos. Con orgullo podemos decir, soy de Cristo, fui perdonado, voy para el cielo, soy cristiano. Con orgullo. El privilegio y la importancia que tenemos hoy por causa de la justificación. Unos punticos para cerrar. Lo primero, por medio de Jesucristo fuimos reconciliados con Dios. Fuimos perdonados de nuestros pecados. Así que ya no veremos condenación por causa del pecado. También dice el libro de Romanos, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estos son los que ya no andan conforme a la carne, los que se convirtieron, los que fueron justificados, los que fueron reconciliados, los que fueron perdonados. Para ellos no hay condenación. ¿Quién los va a condenar si el que puede condenar está con ellos? Fuimos declarados libres de culpa y de condenación. Ese es el privilegio que hemos recibido. Fuimos y seremos salvos y salvas. Nuestras hermanas, ¿dónde están las mujeres que nos dicen amén, hombre? Eso. ¿Salvos de qué? Fuimos y seremos salvos de la ira de Dios. La ira de Dios. Usted ha leído sobre la ira de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento hubieron manifestaciones de la ira de Dios. Y se manifestó. La ira de Dios se encendió contra Caín. Caín se ensañó contra su hermano Abel y lo mató. La ira de Dios se encendió contra los antidiluvianos, porque se entregaron al pecado y a la maldad. Y vimos, y escrito está, arqueológica y científicamente, se corrobora que el diluvio fue real. Y fue por causa de la ira de Dios sobre una generación que vivió impíamente y perdidamente, cuyo designio era continuamente hacia el mal. Tenemos el registro de Sodoma y Gomorra, fuego y azufre, cayó y la redujo a cenizas. Tenemos el anuncio de Dios sobre Nínive, se arrepintieron, los perdonó, pero luego después Nínive fue destruida, fue castigada, porque se arrepintieron por el momento y volvieron a pecar. Y así sucesivamente han existido manifestaciones de la ira de Dios. Vimos los juicios de Dios sobre Egipto, con Faraón y su casa, la ira de Dios, porque él se ensañó contra su pueblo y no lo dejaba ir. Y Dios manifestó su poder y su ira. Humilló al faraón y lo redujo a nada, a muerte. Vemos la ira de Dios en todo su esplendor, como cuando el diluvio, en los tiempos que murió Jesús. La vemos manifestada en la persona de Jesús, hasta llevarlo a la muerte y a la sepultura. Pero de ahí para acá, no estamos viendo la ira de Dios, estamos viendo la gracia de Dios. Pero dice la Biblia que la gracia se acabará y dará lugar otra vez a la ira de Dios. Por lo tanto, hay que aprovechar los tiempos de ¿qué? De la gracia. Cuando Dios manifiesta su ira, no oye, no ve, no siente. Simplemente deja que las cosas pasan como Él las ordenó. Y dice la Biblia que Él no es hombre ni hijo de hombre para arrepentirse
Y cuando toma la decisión, ni gritos ni llanto lo harán regresar de la decisión que ya tomó. Ya no, porque Él es Dios y no hombre. Eso es bueno y es muy peligroso, porque no hay pataleta que lo haga reflexionar sobre lo que ya decidió. Por eso se estableció el tiempo de la gracia, para que ahora nos pongamos a cuenta con Él. Para eso Cristo ya derramó su sangre, para que por medio de Él seamos perdonados y se acabe la enemistad que hay entre el hombre y Dios. Póngase sobre sus pies, por favor, y damos gracias por esta palabra.